continuemos con este panel. Nosotros somos el equipo de LN Campo, somos 5. Acá me presento, soy Mariana Reinke y voy a pasar a presentar a mis compañeros. Fernando Bertelo, oriundo de... De todos lados, ¿no? Porque Del acá... sur de Córdoba, del sur de la provincia de Buenos Aires, Tandil, oriundo de todos lados. ¿Cómo estás, Mariana? ¿Bien? Hola, ¿qué tal? Bienvenido, Bien, Fer. Bien, muchísimas gracias. Bueno, la tengo a Bien. Pilar Vázquez, es una compañera que hace rato nos acompaña. Contame, Pilar, ¿de dónde sos y hace cuánto que estás? Yo soy rosarina, devenida en cordobesa, porque me fui a vivir a Córdoba a los 12 años y estoy en campo hace 2 años. Cristian Mira, ¿cómo te va? Editor del Suple, de todos los sábados que tenemos en el diario. Hace mucho tiempo ya. Long time ago. Mucho tiempo, mucho tiempo. De Estudiantes de La Plata. Exactamente. Bueno, y tenemos la mirada internacional del periodismo, Belkis Martínez de Honduras. ¿Cómo te va, Belkis? Mucho gusto. ¿Qué tal? Mucho gusto. De Honduras. Hace 11 años vivo en la Argentina y 3 en La Nación. Y ya tomas mate. Sí, y ya tomo mate, es verdad. Bueno, ¿qué les parece si empezamos en este living que logramos armar acá, en esta Negocios del Campo? Un poco contar cómo está la agenda en el sector en un año particularmente complicado para el sector agropecuario, donde la sequía afectó y puso sobre la mesa, en cierta manera, que el campo era el motor de la economía, sobre todo como generador de divisas y sobre todo con divisas que hoy no estaban, ¿no es cierto? Claro. Somos líderes por un lado y por otro lado nos faltan. ¿Cuáles son esas oportunidades que faltan, Fer? Sí, a ver, las oportunidades que faltan, en realidad yo creo que muchas veces la suelen resumir muy bien los dirigentes y los mismos productores, ¿no? O sea, mucho se habla a veces cuando el sector tiene como el pie encima en cuanto a las políticas públicas. Y creo que si el sector, o sea, tuviera hacia adelante un panorama más claro de lo que puede venir como política de desarrollo, y la verdad que escuchando a los disertantes que nos precedieron, fueron muy claros en todo eso. O sea, porque, reglas claras. Y no hace falta ir muy lejos o inventar muchas cosas para ver hacia dónde puede ir el sector agropecuario. Decía, por ejemplo, David Miazo, que si la Argentina hubiera tenido el crecimiento de Brasil, hoy podría estar exportando 30.000 millones de dólares más. O sea, es plata, es divisa, es puestos de trabajo, es generación genuina a partir del sector agropecuario. Te puedo poner otro ejemplo. En el caso de Argentina versus Brasil, en los últimos 4 años, la producción de granos, mientras acá estuvo estancada, Brasil creció más de un 23%. Solo últimos 4 años, comparando justamente el periodo de gobierno, ¿no? La Argentina, este año, la nueva campaña, 2023-2024, está apuntando, según el informe que dio a conocer ayer la Bolsa de Comercio de Rosario, una cosecha de 136,3 millones de toneladas, que esto es un 70% más que el año de sequía, pero si uno compara contra 2019, estamos 5 millones de toneladas abajo. O sea, al margen del tema sequía, es clave, y el tema climático, tecnología, que el productor argentino cuando ve la tecnología la toma, la adopta, la lleva adelante, es el tema político. O sea, habiendo un norte muy claro, se puede aprovechar todo lo que estabas planteando vos. Y sobre todo que el mundo demanda alimentos, ¿no es cierto? Y en esa demanda, como decía Elizondo, está para comprar. ¿Y por qué siempre la Argentina, que pareciera cumplir todas esas condiciones para ser proveedor de alimentos en el mundo, queda a mediano plazo, o sea, a corto plazo, Cris? Históricamente por las fallas, como decía Fer, de la política económica, de no considerar en serio al campo como posibilidad de desarrollo del país. Y ahora estamos viendo un mundo que se está complicando cada vez más, lo hemos visto con la pandemia, con la invasión de Rusia a Ucrania, que todo el concepto de liberalización del comercio, de la economía, que los países negociaran en el marco de la OMC para eliminar barreras, para eliminar obstáculos al comercio, todo ese proceso está paralizado. Y ahora estamos viendo un proceso de negociación entre países.
Y a la Argentina eso lo agarra mal parado, porque prácticamente el único acuerdo comercial serio que tiene es con Mercosur. Serio entre comillas, porque como explican todos los expertos, está lleno de fallas. Y está paralizado. Si lo comparás, por ejemplo, con Chile, Chile tiene acuerdos de libre comercio, por ejemplo, con China, ¿no? Uno de los principales importadores de alimentos del mundo. Bueno, Argentina no lo tiene. O sea, está el famoso ejemplo del vino. El vino chileno entra más fácil en China que el vino argentino. Y así podemos seguir con un montón de productos, cadenas y bueno, otros sectores. Y ahora es un mundo también que es una agenda que se está agregando, parte de lo que vos decías, se suma el tema ambiental. Exactamente. Y bueno, acá estamos todo el tiempo hablando de retenciones sí, retenciones no, un impuesto más, un impuesto menos. Muy a la defensiva. Y no estamos discutiendo realmente temas serios. Grosas. Por ejemplo, el tema de la deforestación, lo que ha implementado la Unión Europea. Que vos, Belkis, nos podés comentar algo, qué es lo que está haciendo la industria acá en el país con este tema tan importante que estaría en vigencia, ¿cuándo? En el 2024 va a entrar en funcionamiento una plataforma que le va a permitir a los productores agropecuarios poder certificar que esa soja y la carne también, porque ya hicieron acuerdos, va a entrar dentro de un acuerdo internacional. Esa soja se va a certificar que no viene, por ejemplo, de un lugar que fue deforestado, porque también va en lineamiento con las políticas de Europa, que van a empezar en 1 de enero de 2025, si mal no recuerdo. Sí, exactamente. Entonces, el productor agropecuario lo que tiene que hacer es ir adoptando toda esta tecnología para no quedarse fuera, para no poder, por ejemplo, recibir multas. De hecho, los exportadores y las personas que importan tienen que certificar que ese productor agropecuario produjo dentro de un área que es libre de deforestación. Es muy importante. Mariana, déjame agregar algo en relación a lo que estaba justamente comentando Belkis para todos nosotros y la gente que nos está siguiendo, obviamente, que la Argentina ya es tiene una muy buena posición en cuanto, por ejemplo, a hacer producciones sustentables. O sea, acá en la Argentina hay productores pioneros en el trabajo de la siembra directa, en rotaciones, cultivos de cobertura, intensificación agrícola. O sea, la Argentina está muy bien posicionada en eso y creo que a veces lo que vemos... Tranqueras adentro, ¿no? Tranquilas adentro, para afuera pareciera, pero eso es fuera de las es un fronteras. activo muy importante para justamente tratar de aprovechar frente a las demandas que se vienen del exterior. O sea, creo que, a nivel política, no solamente... como decía Víctor Tonelli antes, políticas de gobierno, sino que sean políticas de Estado. Bueno, creo que hay cosas para aprovechar como esto, lo que estamos haciendo bien, y cuando vengan las demandas del mundo, decir, miren, nosotros tenemos esto, podemos diferenciar. De hecho, no sé si se acuerdan, en la rural quedó pendiente de firmar ese acuerdo entre la rural y el gobierno. No sé qué fue lo que falló, ahí falta una firma, evidentemente se van a sumar más entidades que van a apoyar esta plataforma. Porque en realidad lo que dicen que tiene que ser una política público-privada para que esto avance, ¿no es cierto?, por todos los datos que puede tener la parte pública, ¿no? Y quiero volver un poco, porque bueno, hoy habló Natalia de un poco del clima, cómo habían cambiado las expectativas, pero bueno, yo te quiero preguntar a vos, Pilar, que vos recorriste el norte argentino mostrando la sequía y bueno, y ahora sabés cómo está el ánimo del productor, que seguramente ha cambiado algo, pero con cierta reticencia a invertir. ¿Cómo está ese productor? Vos que podés seguir hablando con cada uno de ellos. Mira, yo creo que acá hay una diferencia, volviendo para atrás, cuando empezamos con los primeros viajes con el trigo el año pasado, que ya se empezaba a sentir, estaba empezando a nacer los primeros trigos y ya los productores estaban viendo que estaba faltando agua. Bueno, después la situación cada vez fue peor, terminamos con 2 cosechas con producción menor del 50%. Esto dejó a los productores mal, o sea, en una situación más que todo financiera muy compleja, además de anímica. Ahora, bueno, el fin de semana estas lluvias, obviamente que trajeron, o sea, ya hablar con los productores esta semana comparado con la semana pasada es diferente porque ya, menos en el oeste bonaerense, hablando de la región núcleo, que bueno, ahí todavía vienen con déficit,
en el resto ya hay como una esperanza porque el trigo está mejor, entonces esto les va a permitir que tengan un ingreso en diciembre, sumado a que ya empiezan a pensar que pueden sembrar maíz temprano, lo cual también les va a dar un ingreso en marzo y abril. Entonces ya es como que está como esa... Ya el tono de voz del productor es diferente a una semana atrás que estaban... ¿Y el niño dónde está? Porque los pronósticos daban el niño no llegaba, agosto tuvo mucho menos lluvias. Entonces, bueno, como que ya está, o sea, ya se siente, ya es diferente eso, como los productores están, vas al campo y ya no es lo mismo esta semana que la pasada, porque bueno, esto. Entonces, bueno, está la esperanza. Y entonces en ese sector resiliente que siempre es el campo, que siempre mira hacia adelante y se reconvierte y mira, sobre todo algo particular. Hay elecciones en octubre, entonces siembra con un gobierno y cosecha con otro. Exactamente. ¿Qué pasa, Sí, Fer? a ver, obviamente que el productor tiene en cuenta todas las variables, obviamente el clima, por lo que comentaba Pilar recién, es clave porque sin agua Complicado. es muy complicado y de hecho lo decían los distintos expertos, el impacto de lo que ha sido esta sequía prácticamente significó no haber tenido un año de lluvias, o sea, si uno lo considera en los 3 años de sequía consecutiva, ¿no? Pero ahora el productor se enfrenta con este escenario de, bueno, tengo elecciones, ¿no? Elecciones. ¿Qué me están brindando los candidatos? Los que pueden tener chance de justamente ser gobierno. Y siempre está esto, o sea, sembrás con un gobierno, cosechás con otro. Hay como una expectativa de que, bueno, otra corrección del tipo de cambio podría llegar a haber, según lo que está trascendiendo, con lo cual puede haber un corrimiento, una mejora en los precios, pero no solamente mejoran los precios. Obviamente que también hay que tener en cuenta lo que ocurre con las variables internacionales de mercado, ¿no? Pero también un incremento de costos. Totalmente. Y en este aspecto hay cuestiones, me parece que son 2, por lo menos claves. O sea, que los candidatos sean muy claros sobre qué van a hacer. Las políticas. Lo decía Elvio Lausirica, el presidente de Coninagro, cuando estuvo participando en el panel de mesa enlace. No solo necesitamos conocer lo que se propone bien, sino el cómo se va a aplicar. Porque una cosa es decir, yo prometo una rebaja de retenciones o una quita de impuestos, supongamos, para alguna otra actividad, pero eso tiene que estar bien definido, porque el productor actúa obviamente con los datos del clima, el dato del negocio, pero también con las expectativas. Y quiero ¿No pensás que a pesar de... Ahora, hay un tema. A mí me llama la atención que de los candidatos que bueno, han salido primero, en primer lugar y en segundo lugar, no estén viendo que una decisión, un anuncio concreto les puede llevar a tener más dólares el año que viene. Sí. Porque, o sea, una promesa, si son gobierno, querés decir... Digo, por ejemplo... ¿Cuál es tu mirada? Por ejemplo, me llama la atención que no digan, bueno, bajamos 2 puntos, 3 puntos de retenciones o lo que fuera, por ejemplo, a la soja o al maíz. Y determinados productores, según las zonas, es una decisión individual, pueden decidir sembrar más o menos. Sería así, si yo fuera presidente... una de las primeras cosas que haría sería una baja de retención. Como que le daría una cierta tranquilidad y esa regla clara que pide el sector. Por lo menos que, o sea, la política en general se desentiende de los tiempos biológicos y los tiempos productivos. O sea, estamos hablando del sector económico que genera más dólares para la economía y la política. Los que diseñan política económica, en casi todos los gobiernos pasa, no coordinan con los tiempos biológicos de la producción. Un ejemplo, Cristian, agricultura, ganadería. Sí, y un ejemplo claro, para mencionar en el caso de este gobierno, el actual ministro de Economía, Sergio Massa, hizo un anuncio de medidas para el trigo en la localidad de Navarro, cuando fue a hacer un anuncio vinculado a la producción lechera, y nunca llegó. O sea, la siembra de trigo ya terminó. O sea, por eso hablamos y lo importante que dice Cristian de los tiempos biológicos, ¿no? O sea,
llega una medida o se anuncia algo, no termina saliendo y el productor no se puede quedar esperando a Claro. si sale en el boletín oficial, me la van a reglamentar y cómo. Pero las propuestas ambivalentes que han hecho, por ejemplo, los precandidatos también, como que no le dan el margen a los productores para poder pensar en qué decisiones tomar. Más allá de estas ayudas que ha dado el gobierno a lo largo de todos estos meses, desde que comenzó la sequía, que algunos dicen, bueno, a algunos les sirve, otros si las toman también quedan de alguna manera vedados para poder, por ejemplo, sacar créditos, poder hacer otro tipo de trámites. Que vos decís, tenés que tomar una decisión, o tomo esta ayuda para paliar los efectos de la sequía, o me cerceno de, por ejemplo, poder trabajar a futuro en algún crédito. ¿Qué haces? Y lo que no quería dejar claro, sé que somos líderes en tecnología, quiero volver a cambiar un poquito este tema coyuntural, ir un poco más allá de esto, y somos líderes en tecnología, estamos a la vanguardia, y quiero, Pilar, que me cuentes un poco, vos que estás en esto y has ido a Brasil últimamente en el último viaje, la semana pasada, si mal no recuerdo. Contame cómo avanza, a pesar de todo, la tecnología puesta en el sector, puesta en el campo. Sí, yo creo que ese desconocimiento que hay, por ahí mucho se piensa que en el campo se tira una semilla y nace una planta, y detrás de esa semilla, realmente la Argentina es una potencia en innovación tecnológica. O sea, hay todo un trabajo por detrás de esa semilla que yo veo que, por lo que persisto, por lo que siento, hay como un desconocimiento de realmente que o sea, por ejemplo, la semana pasada estuve con una empresa argentina, me llevó a Brasil para ver GM, para ver cómo están trabajando en edición génica, Sí. que les cambian ciertos aspectos a la semilla para que modificarles esas condiciones y que después, en este caso, le habían bajado un azúcar para que lo digieran mejor los animales después, y esto se traducía en mayor productividad. Entonces, esto, o sea, yo creo que pensando en todo esto que estamos diciendo, si se sigue incentivando al sector o sea, la Argentina tiene un potencial enorme, enorme. Entonces, hay una falta de acompañamiento y también esto, ¿no? O sea, que nada, la verdad que da pena. A mí, viéndolo, es como que miro todo lo que hay por detrás, que no es eso, que no es un productor regando todo lo que hay y que no se acompañe. Lástima. Fer, en este liderazgo que tiene la Argentina, que hoy está, pareciera estancada, contame un poco la comparación que hoy me comentabas antes de estar acá en el panel, en el living. ¿Cómo es ese liderazgo que como que Brasil nos superó ampliamente y nosotros quedamos en una producción estancada, en una tecnología estancada, porque invertir es muy costoso en la Argentina? Sí, a ver, cuesta volver a arrancar, digamos, como para tratar de poner en valor y volver a ser potencia número uno, porque Brasil llegó a tener un momento donde importaba carne y hoy es el principal exportador del mundo, tiene frigoríficos, el frigorífico que más carne exporta de América del Sur, que es Minerva, viene a hacer una compra de 6 plantas a su competidor, incluso una planta acá en Argentina, y tienen una mirada de conjunto, o sea, no solamente de conjunto de políticas, sino también al interior de la cadena, o sea, se han puesto de acuerdo ya hace muchos años, y lo vemos, por ejemplo, en el Parlamento brasileño, donde... Sobre todo que cambian los gobiernos, Fer, y la cosa sigue igual. Claro. O sea, las políticas económicas para el sector y financieras, política y financieras sobre todo, no sé si te acordás, sí. que hubo un anuncio de Lula, si mal no Lula, recuerdo. más de 76.000 millones, vamos a hacer una comparación, por ahí decir, 76.000 millones de dólares en plan Zafra. O sea, acá el apoyo por la sequía nos llegó a 100.000 millones de pesos, si uno considera todo. O sea, bueno, serán realidades distintas a nivel económico, política, pero me parece que lo que está faltando y lo que tiene Brasil,
que podemos aprovechar de la experiencia como no solamente a nivel político, sino a nivel de conjunto de intracadena se abroquilaron y van hacia adelante. Porque además que vemos los números macro globales, bueno, en Argentina la producción, yo lo comparaba contra hace 4 años, la cosecha total, al margen del tema de sequía, está estancada. Pero también, en el caso de la soja, se han estancado los rindes. O sea, el complejo soja es entre harina, grano y aceite el que más genera diésel para la Argentina. ¿En hectáreas o se ha estancado en producción? Bueno, la soja tuvo una baja en hectáreas, Claro. porque también obviamente crecieron en Por su el tema de momento las maíz, retenciones, el ¿no? trigo, Por el tema de pero las en retenciones. rindes también, o sea, en rendimiento. O Y sea, acá somos completitos hay para muchos factores, entre otros, por ejemplo, influye que acá en la Argentina sigue sin haber un reconocimiento de la propiedad intelectual, que esto lo mencionan las Eso empresas, las empresas como para lo invertir piden. así. Traemos todo un Fórmula 1 para que los productores argentinos puedan despegar. Es clave el tema de la ley de semillas, la ley agroindustrial también, que en la Claro. Argentina estamos faltos de eso. He hablado también, he tenido la oportunidad de hablar con muchos, de alguna manera, dirigentes de Brasil y te comentan, en Brasil tenemos previsibilidad, el productor sabe que puede cosechar, puede sembrar y puede invertir. Sea cual fuere el gobierno. Sea cual fuere el gobierno, no está pensando, por ejemplo, que van a tener retenciones. Sí, hay impuestos O sea, que son... más que estar preocupado por la política, está preocupado por ser mejor tranqueras adentro. Exactamente. Me decía la anterior presidenta de la Sociedad Rural de Brasil la otra vez que ellos lo que están faltos es de tecnificación, que el productor agropecuario tenga los conocimientos, por ejemplo, de cómo usar una maquinaria agrícola, cómo explotar y de alguna manera todo lo que tiene que ver con las herramientas para poder ser más productivos. O sea, ese es el discurso que tiene Brasil. En la Argentina el discurso es las retenciones, el tipo de cambio. Brasil, el discurso que tiene es Y la cómo presión entrenamos fiscal. y cómo hacemos que ese productor sea más competitivo. ¿Qué papel juega para vos tener o no tener una ley de propiedad intelectual, digamos, de propiedad intelectual para el sector, en el tema de crecimiento y en el tema de expansión y de innovación? Sí, este es un tema que, no sé, nosotros, Fer, venimos cubriendo, yo recuerdo como hace 20 años, más de 20 años que venimos hablando de la ley de semillas, que se ponen de acuerdo, no se ponen de acuerdo. Pero está en la mesa de discusión, pero no avanza. ¿Qué No, es lo que está, bueno, qué es lo que pasa? pero es como todos los temas, como lo mismo, temas como seguros agrícolas, digamos... Multirriesgo, decís. Claro, todo lo que sea, bueno, un sistema para favorecer el uso de seguros. O sea, son todos temas de política agropecuaria que, en general, la política los omite, se olvida, no se trabaja. O sea, estamos en un país que tiene inestabilidad, que tiene crisis recurrentes, pero son parte de las leyes que se descuidan, que en realidad, como venimos comentando, son oportunidades que no se aprovechan. No se concretan. Que no se concretan. O sea, ha pasado con la soja, que como decía Fer, que hubo eventos biotecnológicos que se retiraron de la Argentina, empresas que decidieron dejar de invertir porque no tenían reconocimiento intelectual y se fueron a Brasil, a Paraguay y a Uruguay. O sea, no solo estamos hablando del país más grande del continente, ¿no? Tal cual. Sí, a ver, por eso, si vos agarrás quizás cada cambio de gobierno, juntás a los dirigentes del sector agropecuario, estén quien esté en ese momento, y visitan a los candidatos, supongamos, y son los mismos planteos en cada elección. Sí. En líneas generales, ¿no? Tenemos retenciones, el seguro, multirriesgo, bajar la presión impositiva en general, infraestructura, porque tenemos quejas y lo contamos siempre acá en el diario, las quejas de los productores por caminos rurales en un montón de lugares pagan por algo que no vuelve en un servicio, ¿no? Una tasa. Lo mínimo indispensable que como productor, porque el camino rural no solamente lo usa el productor, o pasa una ambulancia o la policía rural, los chicos que van a la escuela la rural, maestra, totalmente. Esas son las cosas. Sí, ahí se está viendo cada vez más una especie de rebelión, cada vez son más los municipios en los que los productores están decidiendo dejar de pagar la tasa vial por
falta de contraprestación Claro, del vos servicio como una comentaste forma. un caso Sí, un Bolívar, Bolívar. Carlos Casares también había habido. O sea, hay muchos municipios Claro. cada vez más. Fíjate, Marian, algo que, vinculado con lo que decía Pilar y Fer, cómo estamos hablando, en definitiva, de las oportunidades de desarrollo que tiene la Argentina, de desarrollo que podría tener el interior, de desarrollo de lo que hablamos de la ruralidad. Y el trabajo es interesante, el trabajo del Consejo Agroindustrial, cuando dice, bueno, se pueden crear casi un millón de puestos de trabajo con una política agroindustrial. Me parece que esa es la oportunidad que tiene la Argentina. Y hoy esa ley estaba parada, no avanzó. De hecho, el Consejo Agroindustrial tuvo margen para poder volver a trabajar en otro proyecto, que entiendo que lo están presentando en los diferentes estrados y oficinas del Congreso. Bueno, les cuento, estamos medio ocupados. Pasado el tiempo. Bueno, no ¿y estamos vos- pasados de vos- tiempo ¿y vos qué todavía. opinás? Vos no dijiste nada. Yo estoy para conversar con ustedes, que siempre lo hacemos en la reacción. Es como que es Bueno. una reacción ampliada. No, lo que quiero es decir, nosotros somos comunicadores y siempre tratamos de comunicar de la manera más fácil, más sencilla para llegar. Lo que opina o lo que siente el productor agropecuario o la empresa agropecuaria a la ciudad. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Entonces quiero que alguien me resuma cada uno un poquitito, a ver qué opinan de eso y cuál es la importancia de nosotros como comunicadores para ser como de intermediarios entre el campo y la ciudad y la gente que nos lee, que nos lea mucho, dicho sea de paso, que nos lee todos los días en nuestra sección. Sí, bueno, a ver, contamos historias, contamos noticias, contamos preocupaciones, sueños, y eso no solamente lo tratamos de hacer para el público nuestro, que es el sector agropecuario, sino también en todas las plataformas que tenemos disponibles y con el peso de lo que significa La Nación editorialmente, llevarlo al público general, ¿no? Contarlo fácil, ¿no? Tratar Sería. de traducir lo que a veces puede ser complejo en algo más simple. Pili. Sí, yo creo que es como que esto que yo digo de tirar una semilla y que no es solo tirar una semilla y salga una planta. Yo creo que todos los días es un poco contar eso, es lo que nosotros reclamamos, que de parte por ahí de los gobiernos no se toman políticas que van acordes a la necesidad del sector, y nosotros lo que estamos tratando es de mostrar eso y también mostrarle al público en general el potencial que tienen y lo que tienen en los campos argentinos y el orgullo que tiene que ser como país eso. Belkis. Creo que el sector agropecuario lucha constantemente con un estigma social que es el productor, el gringo es el que más tiene, es el que la tiene toda, es el de la camioneta 4x4. Y creo que el productor agropecuario lucha constantemente con eso, ¿no? Con ese estigma, con esa imagen que tiene, pero también nuestra responsabilidad es llevarle a la gente el mensaje de lo que sucede dentro del campo y toda la lucha que tiene el productor para poder, por ejemplo, de alguna forma estar y trabajar acorde a lo que produce, acorde a lo que hace. Esa creo que es nuestra responsabilidad. 3 palabras porque me estoy quedando sin tiempo. Bueno, Cris. yo nada más que voy a recomendar que busquen en la web las notas de Belkis Martínez, Mariana Renke, Pilar Vázquez, Fernando Bertelo, en el papel también, los domingos a las Sábado. 2 de la tarde, los sí. domingos a las 2 de la tarde, Nos pueden ver en el todo. Más Campo, los sábados el suplemento campo, pero bueno, sigan a ellos que se van a divertir.